Y hoy vamos a conocer o entender el propósito de Dios para el trabajo. Nosotros necesitamos encontrar propósito en nuestras vidas. Los seres humanos fuimos creados con este anhelo de hacer las cosas con un propósito. No podemos vivir sin saber por qué estamos viviendo. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué levantarme temprano o hacer algo repetidas veces cada semana? Necesitamos encontrar propósito en todas las áreas de nuestra vida. Y el trabajo es una de esas áreas de la vida que son gigantescas. Imagínese usted el porcentaje de tiempo que usted invierte trabajando, si tiene un trabajo a tiempo completo. ¿Cuánta parte de su vida es trabajar? Sin embargo, muy pocos cristianos hemos llegado a entender el trabajo bíblicamente. Hemos llegado a entender cómo ser cristianos en el trabajo. Pero hoy Pablo habla acerca de este punto y nos ayuda a encontrar propósito bíblico a una parte tan importante de nuestras vidas, que es el trabajo. Ahora, si nosotros no entendemos este propósito bíblico hoy, el trabajo nos parecerá miserable, nos aburrirá y viviremos esta vida mucho menos felices de lo que seremos si somos cristianos que entienden por qué Dios ha creado el trabajo. Ahora, ¿será que Dios diseñó la vida cristiana para ser miserables en el trabajo, pero alegres en la iglesia? La respuesta es no. Ya, el día de hoy meditaremos entonces en el propósito del trabajo. Vamos a ir por 4 partes, ¿no? Vamos a comenzar con la primera. La primera parte de lo que debemos entender con el propósito del trabajo es esto. La historia bíblica define tu trabajo. Eso es lo primero. La historia bíblica define tu trabajo. Déjeme explicar un poco, ¿no?, el contexto de esto. Como seres humanos, nosotros entendemos todo lo que vemos de acuerdo a una historia. Por ejemplo, si usted está manejando y de repente hay gran tráfico y a usted le da tiempo de estar viendo, está parado en el tráfico y ve un carro que está a su lado y ve a un hombre manejando que le pega a un niño en la cara fuertemente. ¿Cómo usted va a interpretar esa situación? De acuerdo a diversas historias que van a dar sentido a lo que usted está viendo. Vamos a tener, por ejemplo, una historia en nuestra mente. Quizás la primera es: qué hombre tan terrible. Quizás un padre abusivo está pegándole a su hijo. Esa es historia número 1. Historia número 2 puede ser que digamos: quizás es un secuestro. Vamos a llamar a la policía. Historia número 3. Quizá esa persona baja el vidrio y trata de explicarnos lo siguiente: mi hijo lo acaba de morder una serpiente y si se duerme va a morir. Tenemos que llegar al hospital y él necesita estar despierto y se está durmiendo y por eso le estoy pegando en la cara. Ahora, ven que son las historias que nosotros tenemos las que interpretan lo que estamos viendo. Amén. La pregunta que tenemos frente a nosotros en cuanto al trabajo es: ¿en qué historia o narrativa pones tu trabajo para entenderlo? Para interpretarlo. ¿Qué significa tu trabajo? Historia número 1. El trabajo es el castigo del ser humano. Debemos sufrir trabajos para poder disfrutar de momentos de placeres pequeños.
vacaciones, mejores artefactos, un automóvil mejor. Esta persona que tiene esta historia en la mente dice, no sé si Dios existe, pero si existe, no tiene nada que ver con mi trabajo. El único propósito del trabajo es financiar mis pequeños momentos de felicidad y sobrevivir. Es común esa historia, ¿sí o no? Historia número 2. ¿Cómo entiendo, cómo interpreto el trabajo? Bueno, historia número 2. Yo amo a Dios, la iglesia es el lugar donde sirvo a Dios. El propósito del trabajo es solo proveer sustento para mí y para mi familia, y eso es todo. Y así puedo continuar sirviendo a Dios en la iglesia. Entonces, en la iglesia donde sirvo a Dios, el trabajo solo lo hago para poder proveer y sostener mi familia y mi vida. Pero yo amo a Dios y sirvo en la iglesia. Historia 3. ¿Cómo interpretar el trabajo? Historia 3. Yo amo a Dios y le sirvo con toda mi vida. Yo trabajo para obtener dinero y servir a Dios con ese dinero. Con el propósito del trabajo. El propósito del trabajo es solo generar dinero para dar a la iglesia, dar a los necesitados y a los misioneros. ¿Cuántas historias llevamos, verdad? Diferentes interpretaciones de lo que es un trabajo. Ahora yo quiero darte la historia 4, que es la historia bíblica. Otra vez, la historia bíblica define tu trabajo. Como cristianos debemos entender nuestros trabajos dentro de la historia de la Biblia. La Biblia tiene una historia y quizá tú no has leído la Biblia, quizá tú no has podido leer la Biblia de principio a fin. No es un libro fácil, tampoco es un libro imposible de entender. Pero es un libro que requiere tu corazón para entenderlo. Requiere que tú pongas tiempo de tu vida para entenderlo, ganas. Y quizá tú crees que la Biblia es como un diccionario. Tiene diferentes temas y no busca esos temas. No es así. La Biblia es como una historia, una sola historia que se va desarrollando desde el principio hasta el fin. Y es lo que muchos estudiosos le han llamado la historia de la salvación. Y yo te voy a dar estas herramientas para que tú tengas en tu mente 4 pasos en esa historia. Y así puedas entender tu trabajo en la historia de la Biblia. ¿Ok? Esos 4 pasos son creación, pecado, redención y restauración. Creación, pecado, redención y restauración. Vamos a ver, esta es toda la historia de la Biblia. ¿Ok? Se puede resumir en estos 4 pasos. Y se va desarrollando hasta el final, la restauración de todas las cosas. Ahora vamos a tomar el tema del trabajo y vamos a rápidamente pasar por esta historia bíblica y cómo define nuestro trabajo. Primero, creación. El trabajo no es un resultado del pecado, no es un castigo de Dios. El trabajo fue hecho en la creación antes del pecado. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza y les dijo que se multipliquen y que vayan y sojuzguen y dominen la tierra y que la cultiven, básicamente, la tierra. Está dándole un trabajo de agricultura y ese trabajo es parte de la creación buena y perfecta de Dios. Parte de lo que significa hacernos a su imagen y semejanza significa hacernos personas que trabajan. El trabajo es creativo porque usamos materia prima para la creación de Dios siga desarrollándose. Por eso tenemos artefactos y herramientas hasta que lleguemos a la tecnología. Dios nos ha dado entonces la autoridad para cultivar el mundo, para sojuzgar el mundo, para trabajar. Y el llamado para glorificar a Dios al trabajar.
¿Ok? Esa es la creación. Segundo, pecado. Adán y Eva pecaron. Y entonces en la creación buena y perfecta de Dios entró este cáncer, esta corrosión de todas las cosas. Y afectó el trabajo. Entonces el trabajo no es una creación del pecado, es una creación de Dios buena, pero es una creación que fue afectada por el pecado, corrompida por el pecado. Dios maldijo, una de las maldiciones por haber pecado era que del suelo, ellos tenían que ser agricultores, ahora iban a haber espinos en lo que estaban cultivando. O sea, ahora iban a haber dificultades y cargas pesadas en hacer el trabajo bueno que el Señor les había creado para hacer. Y no solo esto, el trabajo cuando es afectado por el pecado se afecta en dos áreas. Primero, nuestra relación con el trabajo en sí está rota. Ya no amamos el trabajo perfectamente como Dios nos creó para hacerlo. Y nuestra relación con el prójimo está rota. Ya no amamos al prójimo como deberíamos amarlo. Y estas dos cosas afectan nuestro trabajo diariamente. Tercero, la redención. Después de muchos años, Dios envió a su Hijo a salvar el mundo, a redimirnos, a comprarnos, a rescatarnos del pecado. Pero no solamente de nuestro pecado individual o de nuestra culpa, sino que la Biblia dice, y Pablo dice aquí en Efesios, que Él vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo. No afecta solo nuestra culpa de pecado personal, afecta todas las áreas de la vida y la sociedad, la redención y el rescate de Dios. Y por último tenemos la restauración, en el que Dios, el Espíritu Santo, ahora que nos ha rescatado, nos ha salvado, está ahora restaurando lo que el pecado había roto. Y una de esas cosas es la relación con nuestro trabajo. Está restaurándola el Espíritu Santo a la imagen de Dios. Y nuestra relación con el prójimo está restaurándola el Espíritu Santo con su palabra. Hasta el día en el que veamos todas las cosas restauradas, perfectas, el reino de Dios. Ahora, Tim Keller resume esta enseñanza diciendo lo siguiente: el Evangelio, las buenas noticias de la Biblia, no es solamente sobre el perdón individual, también incluye la renovación de toda la creación. Dios puso a la humanidad en el jardín para cultivar el mundo material para su propia gloria y para el florecimiento de la naturaleza y la comunidad humana. El Espíritu Santo está renovando tu vida espiritual como individuo y también está renovando la sociedad humana con el Evangelio, poco a poco, paso a paso, día a día. Comenzando con tu familia, comenzando con tu matrimonio y luego el trabajo. Ven cómo Pablo está aplicando esto. Vamos entonces a pasar al punto número 2. El propósito bíblico del trabajo. El propósito bíblico del trabajo. Y yo quiero darte una sola frase para decir cuál es el propósito bíblico del trabajo. Bueno, es esto. El propósito del trabajo es impulsar nuestro gozo y la gloria de Dios al servir como instrumentos de Dios, obrando para el bien del prójimo. Un poquito complicado, pero el propósito bíblico es un poquito complicado, pero glorioso. Es impulsar nuestro gozo. Dios ha creado el trabajo y ha redimido el trabajo y está restaurando el trabajo del cristiano para impulsar nuestro gozo y su gloria al servir como instrumentos. Nos hace a nosotros instrumentos de Dios,
obrando para el bien del prójimo. Nuestro gozo, su gloria, bien del prójimo. El Evangelio afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo. La Biblia dice que no hay ningún área de la vida que no le pertenece a Dios. Dios creó el trabajo con un propósito en específico. Entonces, déjame ponerlo más fácil. Esta definición que te di, esta frase que te di, tiene dos partes importantes. Primero, nuestro gozo y su gloria. Nuestro gozo y su gloria. Dios ha hecho todas las cosas que hizo y ha redimido todas las cosas que ha redimido y va a restaurar en el futuro para que vuestro gozo sea completo, dice Jesucristo y Pablo. Podemos malinterpretar esta frase. Podemos creer que, wow, Dios solamente quiere nuestra felicidad en cualquier cosa. Es decir, puede ser que también sean cosas pecaminosas. No. ¿Por qué Dios no quiere que te alegres y te llenes de cosas pecaminosas? Porque esa no es tu verdadera felicidad. Te va a destruir. Es alegremente beber veneno. Y un padre no deja que un niño se alegre tomando veneno. Cosa que le va a matar, le va a destruir, le va a hacer daño. Entonces, Dios no quiere mi felicidad, no, sí quiere tu felicidad, pero la felicidad verdadera, que es amar a Dios y amar al prójimo, llenarse de Dios y llenarse de Jesucristo. Y por eso Él te creó. Y quizá tú no has entendido nunca esto y tú has vivido tu vida buscando algo que te llene en tu corazón, buscando un trabajo que te haga realmente feliz, buscando una mujer o un hombre que realmente satisfaga tu corazón. Y dices, no pasa. Y no va a pasar jamás. Porque el que te creó te está diciendo, te he hecho para mí, para que te goces y te llenes de Dios. Así que lo primero que nosotros entendemos es que el trabajo es para nuestro gozo y su gloria, que no son dos cosas opuestas o separadas, están en el mismo carril. Todos tenemos varios mandamientos de hacer todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho o de obras, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. 1 Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Corintios 10:3. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios diseñó el trabajo como algo bueno, algo que refleja su gloria. El trabajo es glorioso porque refleja algo de quién es Dios. Jesús dijo una vez en Juan capítulo 5, le estaban criticando porque estaba trabajando en sábado según ellos. Y dice, bueno, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice. Dios es un Dios trabajador y nos ha hecho a su imagen y semejanza como personas trabajadoras. Y cuando trabajamos, imitamos a nuestro Padre. Y nos llenamos del gozo de ser la imagen de Dios. Pero lo segundo que vemos, y esto es súper importante, es que somos instrumentos de Dios para el bien del prójimo. Esa es la otra parte de la definición que les di, que es impulsar, el propósito del trabajo es impulsar nuestro gozo y la gloria de Dios al servir como instrumentos de Dios para obrando para el bien del prójimo.
Entonces lo segundo es instrumentos de Dios para el bien del prójimo. Nosotros leemos en la Biblia que Dios es el que alimenta a todas sus criaturas y también que provee a todos sus hijos. Dios también dice que es el que fortalece las murallas de la ciudad. Una pregunta para ti: ¿cómo Dios hace esto? ¿Cómo yo puedo decir que es cierto? La Biblia me dice que Dios me provee a mí y a mi esposa, a mi casa, a mi familia. Que Dios me provee y me ha provisto por todos estos años. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios provee a su pueblo? ¿Cómo Dios cuida a su pueblo? Es que Dios se me aparece cada día con una bolsa de mercado y me dice: mira, aquí está la comida otra vez. No. Pero la Biblia es cierta. Entonces Dios hace todas estas cosas. Fortalece las murallas, dice la Biblia. ¿Cómo? Con sus instrumentos, que eres tú y yo. Pongamos el ejemplo de comprar leche. ¿Ok? Comprar leche. ¿Cómo Dios te provee leche? A ti. Bueno, no solo proveyéndote dinero para comprar comida, lo cual es lo principal que pensamos. Bueno, Dios me proveyó este dinero para comprarlo. Dios también te provee leche con la mujer que ordeña la vaca, bien temprano en la mañana. El emprendedor que fabrica el envase donde se pone esa leche, el contenedor. El distribuidor que procura que esa leche llegue a todos los lugares del país. El camionero que transporta esos alimentos. El empresario que administra el supermercado para que siga existiendo ese supermercado. El que te cobra en la caja registradora y hace la transacción. Y el que tiene una fábrica de producir bolsas para que lleves tu leche a tu casa. Esto es solo para comprar leche. Solo para comprar leche. Dios obra a través de sus instrumentos. Y eres tú. En tu trabajo que tienes ahorita. Tu trabajo puede ser temporal, no importa. Dios te está usando temporalmente, ahorita. No importa si son creyentes o incrédulos, está siendo usado por Dios para bendecir al prójimo y traer gloria a Dios, nuestro proveedor. No es solo el doctor, el cirujano o el arquitecto el que ayuda a la humanidad y es usado por Dios para bendecir al prójimo. Claro que son usados por Dios. Pero son todos los trabajos que no son pecado, ¿verdad? La prostitución no es un trabajo, o tipo de pecados que son así. Pero todos los trabajos, por muy mínimo que tú digas, no, es que esto realmente Dios no lo usa. No, sí lo usa. Sí lo usa. Y Dios te está usando a ti. Ahora piensa en cómo tu trabajo es un instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿Eres pintor? ¿Eres maestra? ¿Eres albañil? ¿Trabajas en una tienda? ¿Eres mesero? ¿Eres mecánico? ¿Eres vendedor de seguros? ¿Eres cocinero? ¿Trabajas en limpieza? Sea cual sea tu trabajo, recuerda el propósito bíblico por el cual lo estás haciendo. Y este es el propósito, que Dios creó tu trabajo para impulsar tu gozo en Dios y su gloria a ser glorificado al usarte a ti como instrumento para servir al prójimo, para el bien del prójimo. Ahora, si estamos preparados para examinar un momento Efesios 6, de 5 a 9. En este pasaje lo primero que vemos es que Pablo habla de los siervos o esclavos. Entonces, primero vamos a tener principios bíblicos para el trabajo. Este es el tercer punto. Vamos a ver los versículos 5 al 8.
Primero, dice así Pablo: siervos, esto es esclavos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, a sus dueños de los esclavos, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La esclavitud es algo terrible, ¿okay? Y Pablo no está a favor de la esclavitud y no nos está diciendo bien por la esclavitud, no. Al mismo tiempo, la esclavitud que experimentó, que es más famosa, que se experimentó en Estados Unidos, no es igual a la esclavitud del tiempo de Pablo. Los esclavos en el tiempo de Pablo podían ser doctores, podían ser personas educadores, personas muy estudiadas, podían ser mucho más inteligentes que sus amos, que sus dueños. Además, usualmente la esclavitud en esa época era temporal, máximo hasta los 30 años, y después te ibas libre. No solo eso, en esa esclavitud de ese tiempo se te daba un pago, te pagaba por hacer los servicios. Entonces tienen que verlo como más bien un trabajo forzado, en el que se está remunerando, pero no puedes irte, porque eres mío, y eso está mal. Nosotros no somos propiedad de las personas, la esclavitud está mal. Sin embargo, tenemos que entender el contexto histórico, que no es la misma esclavitud de la que conocemos en las películas americanas. Está mal, pero Pablo está tratando de ver todas las áreas de la vida. Se dice en la historia que el 50% de la población romana eran esclavos, lo cual quiere decir, Pablo está lidiando con algo demasiado común del diario vivir. Ahora, Pablo habla a los esclavos. Entre nosotros no hay esclavos. Ninguno de ustedes es un esclavo. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar esto? Bueno, nosotros encontramos sabiduría bíblica aquí que se aplica a toda clase de trabajos representados aquí hoy, incluso el mío. Entonces vamos a ver estos principios bíblicos para el trabajo, y son 4 principios, 4 versículos, 4 principios. Primer principio que Pablo nos dice: ya que tú entiendes el propósito del trabajo, ya que tú entiendes por qué Dios te ha puesto en tu trabajo, primero que te dice, trabaja con humildad. Trabaja con humildad. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. El trabajo representa quién es Dios. Nosotros debemos trabajar como si fuera Cristo trabajando en esa área donde estás tú. Segundo que nos dice Pablo, trabaja con diligencia. Como alguien que realmente le pone esfuerzo a lo que está haciendo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No porque me vieron y cuando no me ven no hago nada, sino porque yo estoy sirviendo a Cristo, que siempre está conmigo y siempre me ve, y yo voy a hacer un trabajo para su gloria, para el bien del prójimo, para mi gozo. Tercero, trabaja con gozo. Pablo dice en el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad. ¿Verdad qué terrible es trabajar amargado, sin ganas de hacer nada? Pablo dice, no, háganlo con buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. Es decir, como si le estuvieran presentando un trabajo al Señor Jesucristo. Y ustedes están diciendo, estoy haciendo esto para ti, Señor,
para ti. Tú eres mi jefe. Y tú eres el que cuida de mí. Y mi jefe es terrible quizá. Dice, pero gloria a Dios, que Él no es mi jefe. En última instancia eres tú. Y yo lo hago para ti, para tu gloria, para el bien del prójimo, para mi gozo en ti. Y por último dice, trabaja con fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo dice, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, el bien que cada uno hiciere, las buenas obras que cada uno está haciendo, el buen trabajo que estás haciendo, dice, esto recibirás. Recibirás del Señor. Sea libre, sea siervo, sea libre, no importa quién eres. Dios te está viendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Trabaja como un cristiano, no como un ateo. Y la mayoría de los cristianos en el 2019, donde estamos, trabajan como ateos. Quiero decir, trabajamos como ateos. Como si nosotros estamos haciendo esto, Dios no existiera. Estoy solo, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo para Él. Dios está fuera de la ecuación. Dice, no. Trabaja entendiendo que Dios está aquí contigo. Y Él va a recompensar tu trabajo. Ahora vamos a concluir este punto aclarando cuál es la mentalidad de un cristiano bíblico en su día a día, en tu día a día. Tú tienes un día a día cada semana, ¿verdad? Esto es muy desconocido para el cristiano de hoy en día. Ahora, presta atención. Lo que distingue a un cristiano que ve su trabajo bíblicamente, que entiende su trabajo bíblicamente, es que el cristiano busca hacer el mejor trabajo que puede hacer y por la mejor razón que puede haber, que es la gloria de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia? Te hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un agricultor cristiano, bíblico, y un agricultor secular? Bueno, el agricultor cristiano procura hacer el mejor trabajo posible, porque eso glorifica a Dios. Entonces, no solo es dos elementos aquí para trabajar como un cristiano. Hacer tu trabajo bien para la gloria de Dios y hacer tu trabajo por la motivación de la gloria de Dios. Haces tu trabajo bien y es para la gloria de Dios. Podemos encontrar personas, pocas, que no son cristianos, que hacen su trabajo bien, pero no para la gloria de Dios, por otras motivaciones. Otra pregunta: ¿cómo se puede comportar un piloto de avión que es cristiano, a diferencia de alguien que no es? Bueno, debe procurar hacer su trabajo bien, o sea, aterrizar el avión. ¿Qué pasa si no hace su trabajo bien? El prójimo no es bendecido. Y si un agricultor no hace su trabajo bien, el prójimo tampoco es bendecido. Y si tú no haces tu trabajo bien, o yo no hago mi trabajo bien, el prójimo no es bendecido. Hacemos un buen trabajo para la gloria de Dios, el bien del prójimo. ¿Cómo puedes tú ser un mesonero cristiano? Yo era un mesonero. Bueno, un mesonero cristiano debe buscar ser el mejor mesonero, respetuoso, agradable, honorable, atento, preciso, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y quiere hacerlo bien, porque eso glorifica a Dios y bendice al prójimo. ¿Cómo puede ser un mecánico cristiano? Bueno, debes procurar ser el mejor mecánico que pueda ser, íntegro, eficaz, rápido y excelente, porque esto glorifica a Dios y bendice al prójimo. ¿Qué debe distinguir a un zapatero cristiano y a uno que no es cristiano? Que todos sus zapatos tienen la cruz. No, San Martín Lutero, no es que todos sus zapatos tienen la cruz. Es que hace los mejores zapatos para la gloria de Dios, para el bien del prójimo. Ahora,
¿Cómo se ve afectado aquí el evangelismo? Ser un cristiano en el trabajo no significa interrumpir el trabajo para evangelizar todo el tiempo. Bueno, evangeliza siempre que puedas. Pero recuerda que el 90% del tiempo Dios te desea usar en tu trabajo, no evangelizando, sino haciendo un buen trabajo y bendecir al prójimo para su gloria. En otras palabras, el piloto, Dios lo va a usar la mayor cantidad de su tiempo que está trabajando para hacer un buen trabajo y que esa gente sobreviva. De nada vale evangelizar a las personas y destruir el avión, básicamente. No da gloria a Dios, no bendice al prójimo y no trae gozo a ti. Entonces, nosotros vemos todo esto que es hermoso. ¿Por qué debemos hacer el mejor trabajo? Bueno, porque tenemos la mayor motivación, la gloria de Dios, los propósitos más poderosos. Y así ser usados por Dios para bendecir al prójimo, ser usados por ser un instrumento de Dios. Como dice Martín Lutero, ser los dedos de Dios en esta sociedad. Entonces, vamos al último punto para terminar. Principios bíblicos para el liderazgo. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, su trabajo es liderar a otras personas. Y Pablo habla en el último versículo, el versículo 9, a esto, dice: vosotros amos, es decir, los dueños de los esclavos, los que son los jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, yo estoy diciendo jefes, líderes. ¿A quién se aplica esto? Te sorprenderá que no solamente es a los managers de una empresa o al dueño de una empresa. Estos principios se aplican a la maestra de una escuela. Ella es la líder de estos niños. Esto se aplica al supervisor de un restaurante que tiene gente que está liderando. A cualquier persona que está proveyendo un empleo. También se aplica a cualquier director de un ministerio aquí en la iglesia. Ministerio de música, ministerio de adoración, de niños, de jóvenes. También se aplica a los pastores, por supuesto. Y por último, a cualquier persona que contrata incluso un servicio temporal. ¿Escuchas eso? Es interesante porque a veces nosotros somos líderes o jefes temporales. ¿Sí o no? Si a ti se te daña tu techo y tienes que llamar a alguien para que venga a reparar el techo, y esa persona está ahí 8 horas en tu casa, tú eres jefe por 8 horas. Y algunos somos terribles jefes por 8 horas. Y eso no está bien. Así que quizá todos nosotros podamos relacionarnos con estos principios, 4 principios para el liderazgo que Pablo nos da. Primero, obedece la regla de oro. Dice Pablo en versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? John Stott explica de la siguiente manera: jefe, si espera recibir respeto, demuéstralo. Si espera recibir servicio, dalo. Es una aplicación de la regla de oro. Sin embargo, los amos esperan que sus esclavos se comporten con ellos. Los amos que esperan que sus esclavos se comporten con ellos de buena manera deben comportarse con sus esclavos de la misma manera. Pablo no admite superioridad privilegiada en los amos, en los jefes. ¿Cuál es la regla de oro? ¿De qué estoy hablando? Bueno, en Mateo 7:12 Jesús dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Trata a los demás
como tú quieres que ellos te traten a ti. Si quieres ser un buen líder bíblico, quieres ser un cristiano, obedece la regla de oro como líder. Segundo, lidera sin amenazas. Lidera sin amenazas. Dice Pablo, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Realmente hay varios tipos de liderazgo y uno de ellos es: haz esto, te digo, porque si no, fuera de aquí. Y cada semana estás tratando de despedir a las personas o tratando de castigar a las personas. Es un estilo de liderazgo. Pablo dice, estoy en contra de ese estilo. No es bíblico, no es bueno, no es eficaz. Y si nosotros estudiamos cómo Pablo tiene un estilo de liderazgo, mira, lee otra vez Efesios completo o cualquiera de sus cartas. Pablo dice, van bien, háganlo mucho mejor. Veo que abundan en amor, Filipenses, ahora abunden mucho más. Es decir, reconocer lo que se está haciendo bien e impulsar y animar a la persona. Tú puedes hacer mucho más. Lidera sin amenazas. Tercero, conserva el temor a Dios. Otra vez, no lideres como un ateo, una persona que no tiene en consideración a Dios en nada. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El Dios de esa persona, el Dios tuyo está en los cielos, es Dios, es Rey, es tu líder y te está viendo como tú estás liderando a otro. Por lo tanto, sea un buen líder, como Cristo. En temor de Dios, reconoce que siempre está ahí. Hay una frase en latín popular en los reformadores que decía coram Deo, enfrente de Dios. Vive frente a Dios, vive como que cada paso que das, Dios está frente a ti. La gloria del Dios santo, santo, santo. ¿Cómo tú vas a tratar a esa persona que contrataste para arreglar el techo? Dios está frente a ti, el Dios santo. Con toda humildad, con todo amor, con toda amabilidad. Pero también nos habla de la igualdad. El temor a Dios nos habla de que nosotros todos estamos bajo Dios. Incluso en el área de ser usados por Dios como instrumento. No solo Dios está usando a ti como líder, está usando a Él para reparar el techo, para su gloria, para bendecir al prójimo, que eres tú. Y por último, el último principio es lidera con imparcialidad. Dice Pablo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, no hay favoritismos básicamente. No hay favoritismos, no podemos liderar con favoritismos. Maestras, supervisores en restaurantes, empleadores, directores de ministerios, líderes de un viaje misionero, pastores, cualquier persona que contrata a alguien en servicio personal, no traten con favoritismo, porque esto destruye la dinámica de liderazgo y crea resentimiento. Eso es muy popular, ¿verdad? Pero no, dice, no lo hagas. Ahora yo le pido a Dios que cada semana de trabajo de ahora en adelante podamos todos nosotros ser refrescados por esta enseñanza bíblica. Yo no estoy diciendo que el trabajo es fácil. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros no eliminamos el pecado. Pero sin embargo, que podamos ser refrescados, renovados, nuestras fuerzas. Porque vemos a nuestro trabajo como nuestro ministerio. Dios nos está usando como los dedos de Dios para bendecir al prójimo, para traer gloria a su nombre. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a vivir con esa convicción bíblica esta semana y la próxima semana y este año de trabajo.